con uno de esos guiones de película que solo el deporte sabe escribir, con polémica arbitral que dará de qué hablar para siempre, con un dramatismo innecesario provocado por ellos mismos, fallando en tanda de penales en el pie de su mejor hombre. Sí, 22 años después de su última final. Sí, 7 décadas tuvieron que transcurrir. Sí, a lo Atlas. Sí, el rojinegro es campeón del fútbol mexicano. Como si este año calendario hubiera sido tocado por una varita mágica fabricada con la madera del bosque de los sueños, se han destruido las rachas más dolorosas que embriagaban a dos clubes de enorme tradición en nuestro fútbol. El equipo con la afición mártir del balompié azteca, esos que parecían flagelarse año tras año, semestre tras semestre. Ese conjunto vestido eternamente con los mismos colores podrá por fin bordar la segunda estrella en su abandonado escudo. Hoy tengo el honor de contarte una historia dulce, un cuento de hadas, un mito fantástico, una verdadera hazaña conquistada en el mismísimo corazón de la perla tapatía. ...1916 fue el año en que Atlas Fútbol Club fue fundado. 1951 fue el que se imprimió en los diarios color sepia, encima de la foto de una oncena de futbolistas que no tenían la más remota idea de lo importantes que iban a ser con el paso del tiempo. 1999 fue el momento marcado para que el equipo rojinegro llegara a la primera final de su historia. Un equipo que estaba señalado como el equipo, ese que rompería de una vez y para siempre la malaria de 48 años sin levantar la copa. Pero no, los dioses del fútbol no quisieron que La Volpe, Rafita Márquez, Daniel Osorno, Erobey Cabuto y todos los demás niños héroes pasaran a la historia como los siguientes vencedores. No, el destino decidió que esperaría hasta el 2021, y más específicamente a la apertura, porque Clausura se lo regaló a otros igualmente desahuciados. Y para no variar, como la tradición lo amerita, esperó hasta el último, hasta el 12º mes del año. Tuvo que llegar un nuevo Mesías, un guía que dirigiera el destino del club tapatío con orden, disciplina y entrega total. Diego Coca ya conocía al Atlas, luego de que jugó como defensor durante un par de años. Llegó justo después de aquella final del verano 99, debido a que Rafa Márquez se marchó al Mónaco y requería sustituto. Así se impregnó de toda la esencia de la academia, aunque se marchó en 2001. Poco tardó en retirarse de las canchas y se fabricó una larguísima trayectoria como director técnico, cosechando únicamente un título con Racing en la Argentina, por allá de 2014. Al Atlas volvió en 2020, pero en su primer torneo se fue al infierno, finalizando en la posición 16 de la tabla. La directiva le tuvo fe y le dejó dirigir también el Guardianes 2021. Ahí estaba, a nada de perder el trabajo luego de la derrota ante el América. Pero un error administrativo de las Águilas, que no registraron a Viñas en la cédula, les dio la victoria sobre la mesa. Con una nueva vida, Coca y sus muchachos retomaron el rumbo, a grado de colarse a cuartos de final, luego de acabar con los Tigres en repechaje. No obstante, el Puebla les cortó las alas y los eliminó por posición en la tabla. Una vez más se ganó el crédito suficiente para iniciar otro torneo corto con los zorros, y vaya que sabría sacarle provecho, sobre todo considerando que contaba con una plantilla verdaderamente corta. A pesar de que Atlas le pertenece al millonario Grupo Orlegui, los también dueños de Santos le prestaron mucha más atención al equipo, que en el papel sonaba más poderoso. Los rojinegros hicieron su presentación en el torneo fuera de casa, visitando Ciudad Universitaria, para enfrentar a los Pumas, que pudieron tirar el cerco atlista al minuto 5 con el cabezazo de Juan Dinero. Sin embargo, el colombiano Camilo Vargas atajó sobresaliente, demostrando desde los primeros minutos por qué sería el mejor guardameta de la temporada. Atlas respondió con las intentonas de Jairo Torres y Jeremy Márquez, pero Julio González no dio su brazo a torcer y el 0 se mantuvo en la pizarra. Antes del entretiempo, los zorros tuvieron un par de acercamientos más, solo que el meta universitario continuó imbatible y comenzaron los segundos 45 minutos con las tablas en el marcador. Dinero le pegó cruzado con la derecha, pero su disparo zumbó el poste y todo quedó en susto. Luego el Hueso Reyes la metió a la olla, pero Ociel Herrera no pudo darle destino de gol a su cabezazo. Julio Furch aventó un clavado horrendo al 54. Barbosa dejó viendo estrellitas a Freire y 2 minutos después, Dinegó le erró de cabeza nuevamente. Y aunque Quiñones movió la malla al 79, el gol fue invalidado por fuera de lugar. En lo subsecuente, ambas escuadras fabricaron jugadas interesantes, pero ninguna de ellas terminó en gol, y la repartición de puntos se concretó al sur de la Ciudad de México. Para su debut en casa, los dirigidos por Coca recibieron a Juárez y avisaron primero con el frentazo de Torres.
Posteriormente la visita contestó con el fierrazo de Martín Galván, que retumbó el palo, pero ya no hubo más acciones interesantes que contar en el primer tiempo. Ya en el complemento, Barbosa también hizo vibrar la escuadra. Quiñones se despachó una ruleta a los Zidane, aunque luego el tiro centro de Diego Armando se quedó en suspiro. Después de que Jeremy se tuvo fe de larga distancia, el de nombre homenaje a Maradona apareció por corredor derecho y descargó entre líneas para Julio César. El argentino recibió de espaldas como casi todo el campeonato y en un palmo se dio la vuelta, para luego sacar el derechazo que significó el gol número 1 para su equipo en este torneo. A 10 minutos del final, Santa María casi entierra a los rojinegros. Sin embargo, apareció Trejo sobre el agregado. Con el 2-0, los de la Perla sumaron sus primeras 3 unidades. Coca y sus hombres viajaron a la Bella Airosa para el tercer compromiso de la campaña. El único tanto del cotejo fue obra de Julio Furch, que al minuto 5 convirtió en gol el servicio del Hueso Reyes, en una combinación muy repetida en los próximos meses. Aunque era un secreto a voces que el sudamericano no quería dejar a Santos para jugar con Atlas, el delantero corrió a festejar su anotación demostrando que ya es todo un rojinegro y que por supuesto siente los colores. Avilés Hurtado armó la contra a toda velocidad y entregó para Ismael Sosa, que pateó al arco de buena manera. Sin embargo, Vargas lo hizo aún mejor y con un manotazo vertiginoso salvó su marco. Luego Jairo y Furch tuvieron una muy parecida desde la misma zona, pero el contacto no fue el deseado en ambas oportunidades y se diluyó el peligro. Mosquera le robó el dulce a Barbosa, que tropezó cual potrillo, pero el ofensor tuzo no aprovechó el regalo y la tiró por un lado. Kevin Álvarez también tuvo piedad de la academia. El primero echó su cabezazo por un lado. Posteriormente perdió el duelo con Camilo, que recostó a su derecha, y aunque hubo un par más de jugadas de peligro, el tanteador ya no se movió, por lo que Atlas hiló su segundo triunfo. Los duelos entre zorros y azul crema siempre son interesantes, y el de la fecha 4 traía morbo, ya que América buscaba cobrarse revancha del torneo pasado cuando lo perdió por la ya mencionada situación de Federico Viñas. El juvenil Torres y el defensor Barbosa tuvieron una por cabeza para adelantarse en el marcador, pero salieron con la mira chueca y Paco Memo ni siquiera tuvo que agitarse. Camilo Vargas hizo un Jorge Campos al rebasar la media hora, pero no le salió como esperaba y todo acabó en retención del colombiano. Al 48 Anderson remató de cabeza y puso a chambear a Ochoa, que lo sacó hacia un lado. Luego el colombiano tuvo para adelantar a los suyos, pero el balazo voló a la ubicación del cancerbero americanista, que atajó sobresaliente. Al 63 el zurdo Reyes no le metió la derecha y se perdió una inmejorable para el América, pero poquito después tuvieron su revancha. La bola le quedó al 10 visitante, quien no perdonó colocando el único tanto del partido entre las piernas del portero nacido en Bogotá. Vargas todavía se dio el placer de atajarle un penal a su compatriota Roger Martínez a 10 minutos del silbatazo final. El 18 de agosto les tocó visitar a los Santos de la Laguna y con la misma base de futbolistas con la que jugarían todo el torneo se presentaron en el territorio Santos Modelo. La gente apenas se acomodaba en sus asientos cuando Quiñones puso a temblar a medio Torreón con un disparo lejano, pues Camilo le dijo que no a Ferney Otero, y cuando el 25 se puso en el reloj, Julián enganchó a su derecha para vencer a Carlos Acevedo, que nomás se tiró para la foto. Santa María con su tiro libre no cantó el 2-0 porque el juvenil santista se lo negó con un lance espectacular. Y cuando parecía que el centro lagunero no llevaba nada, el cancerbero de la Furia hizo una salida paupérrima que permitió el gol de Félix Torres para empatar el partido. Esa fue una de las poquísimas fallas que tendría Camilo Vargas en el torneo, aunque dos de ellas le costarían bastante caro. Para la fecha 6 tocaron los Diablos Rojos de Toluca. Jeremy Márquez se animó desde los linderos del área, pero Luis Manuel García le metió las manos y la mandó a tiro de esquina. El peruano pecó de confianzudo y por poco le sale el tiro por la culata. Alexis Canelo se olvidó que alguna vez fue campeón de goleo y a bocajarro falló el pase de Rubén Sambuesa, que no sabía que estaba jugando su último torneo como choricero. Ya en el segundo tiempo el ex de Tigres la bajó como en el ballet, quedó franco dentro del área y arremetió contra portería, pero su derechazo no encontró el objetivo y se perdió por la línea de fondo. Cerca del final Rubens contragolpeó, mas no supo doblegar a Camilo, que poco después salió a cortar flores fuera de su zona. Pero afortunadamente a Canelo se le mojó la pólvora y tras consumirse los 90 se concretó una nueva igualada rojinegra que ya pesaba en la cosecha de puntos. En el volcán el otro Quiñones probó de media distancia, al igual que el Diente López, pero Vargas mantuvo en cero su valla
incrementando cada vez más su valía bajo los 3 postes. Al 28 Aldo Rocha metió la mano dentro del área, y aunque Santander no marcó la pena máxima en primera instancia, el VAR lo corrigió, y el uruguayo López no desperdició la oportunidad para subir a la pizarra el 1-0. Atlas quiso contestar con el izquierdazo de la jirafa, solo que Nahuel jugó bien y se quedó con ella. Luego el Diente remató violento con la cabeza, pero el ex Deportivo Cali se tendió con oficio y alejó la amenaza. Atlas tejió bien sus hilos, y después de tocar por aquí y por allá, Diego Armando Barbosa apareció solo por el jardín derecho. Con todo el tiempo del mundo levantó la cara y sacó una raya inapelable para Guzmán y para cualquier otro guardameta. Con el 1-1 en las estadísticas, Tigres se fue al frente para buscar los 3 puntos frente a su gente. Sin embargo, ni Taván ni el Diente pudieron hacer el gol que los despegara, por lo que el elenco de Diego Coca volvió a sumar no más de a 1, aunque ahora de visita a una de las plazas más difíciles de todo el país. Tras el estruendoso choque con los felinos, los tapatíos sortearon un segundo partido complicadísimo, pero ahora frente al otro equipo regiomontano, que en el papel llegaba al Jalisco en calidad de favorito. Dubán Vergara inauguró el tanteador con un golazo al minuto 20. Luego Monterrey cascó el 2-0 gracias a Ponchito González, pero el VAR se fijó bien y anuló el gol por una mano del susodicho. Ya en el segundo tiempo, Atlas se fue con todo al frente y consiguió el de la igualada en los pies de Julián Quiñones, que sacudió la red tras la rebambaramba dentro del área. El mismo cañonero cafetalero tuvo el 2-1 en su bota derecha, pero la envió muy por encima. No obstante, a 10 minutos del silbatazo final, Garnica hizo la individual y probó a puerta. El disparo salió por los aires, donde Furche la encontró y con toda su altura la empujó al fondo para firmar la victoria definitiva. La pandilla insistió por todos lados para encontrar el empate, pero este nunca llegó, y luego de 6 minutos de agregado, los puntos se quedaron en Guadalajara, para tranquilidad de la fiel. Atlas se metió una buena racha y alcanzó el segundo partido consecutivo con victoria cuando visitó Aguascalientes el 17 de septiembre. Julito prolongó de cabeza, su pareja favorita apareció detrás de él y se tiró una media tijera fantástica, la que puso el 1-0. Golazo. No pasó mucho tiempo cuando colombiano y argentino se entendieron a la perfección una vez más, en una muestra de fútbol asociación que terminó en la anotación de la jirafa al 35 de juego. El 2-0 no fue suficiente para los de Coca, que se abalanzaron al frente y al 47 de tiempo corrido encontraron el tercero de la noche, gracias al cabezazo de Quiñones que la empujó al fondo tras toparse con el rebote. Atlas llegó a la fecha 10 en tercera posición de la tabla, por lo que en el duelo frente a León se esperaba un buen funcionamiento que dejara ver que los resultados no eran producto de la casualidad o de la buena suerte. Y vaya que se lo tomarían muy en serio. Antes del minuto 10 se armó la descolgada rojinegra. Anderson Santamaría se sumó al ataque y definió por un lado de Rodolfo Cota para poner el 1-0. Los primeros 45 minutos se esfumaron sin algo más que subrayar, pero arribó la segunda parte y el Hueso se mandó un cañito sobre David Ramírez, que no acabó en gol porque sus compañeros no llegaron a la cita. Al 60 el cumpleañero Barbosa corrió en solitario por todo el pasillo derecho. Cerca de los linderos del área se quitó un hombre de encima y con la izquierda cañoneó a portería para vencer a Cota, que nada pudo hacer para detener el tiro cruzado. León quiso descontar, sin embargo la saga, Camilo y el poste se lo negaron en varias ocasiones, por lo que se materializaba una victoria más, reflejando el buen funcionamiento de los dirigidos por Coca, que iba de menos a más, a mucho más. Por cierto que este partido fue un preámbulo de lo que veríamos en la gran final, aunque esa vez a partida doble. Tras el buen paso del equipo, las Margaritas vivieron su segundo descalabro del torneo para la jornada 11, pero ahora a manos de Puebla, que con el gol solitario de Cristian Tabó se alzó con los 3 puntos. Es preciso mencionar que Aldo Rocha pudo igualar las acciones al 53, pero Anthony Silva le adivinó el cobro desde el punto de cal y la derrota fue irremediable ante una afición que soñaba con dormir en el superliderato. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. El juego de la jornada 12 entre Chivas y Atlas era de muy altas expectativas, que tristemente serían derrumbadas por completo, y la culpa fue de ambos equipos. Empezó el partido y Quiñones quiso madrugar, pero Raúl Gudiño estuvo muy atento alejando el peligro. El
El clásico tapatío dejó mucho que desear en su desarrollo, ya que ambas escuadras propusieron muy poco al ataque, sobre todo Atlas, que no hizo vibrar a su gente, sino hasta el minuto 46, cuando Aldo Rocha resolvió un penal, anotó ahora sí el segundo con el izquierdazo de Rangel. Sin embargo, el colegiado lo invalidó por un jalón de playera previo. Todo quedó en derrota atlista, pero por la mínima. Tocaba entonces visitar la guarida del todavía campeón, que buscaba sacudirse su empatitis, que no le dejaba subir en la tabla. Atlas saltó de rosa con blanco y el dorsal 33 inquietó primero con un testarazo que fue a dar a las manos de Chuy Corona. Camilo también estuvo muy atento y concedió nada. Cabecita se resbaló justo cuando iba a patear a portería y luego Julián le impactó de más, desperdiciando el tiro libre. Al 54 Furch se quedó muy cerca de festejar, pero Corona le ganó el duelo. Nacho Rivero también estuvo a nada de gritar el gol, mas su derechazo fue defectuoso y así nos llegó otro 0-0, en lo que pintaba para ser el peor torneo en cuanto a promedio goleador se refiere. El campeonato regular llegaba a su fin y Atlas requería de un contundente triunfo para ganar en lo anímico y destaparse como candidato a caballo negro en la fiesta grande. Encontraron el conejillo de Indias perfecto para la inyección de adrenalina. Se llamaba San Luis, pero le dicen Seis Luis. Atlas jugó desde el vértice. Martín Nervo picó a primer poste, donde ganó la posición y de cabeza colocó el 1-0. El segundo también cayó a cuenta de Nervo, que ahora se botó a segundo palo. Quedó solo frente al marco y sin pensarlo estableció el 2-0 momentáneo. La jirafa no se quedó atrás y con la frente puso el 3-0. Luego Quiñones demostró que de igual manera se la sabe, con un martillazo de palomita antes del descanso. Ya en el segundo tiempo, San Luis descontó con un derechazo rasante de Berterame, que se ponía como líder de goleo, aunque no le servía de mucho a su equipo. Pero el cuento no acabó ahí, ya que al 70 Torres la zumbó con derecha por la media luna, y Trapito no pudo evitar el gol, aunque su manotazo pasó cerca. Si el 5-1 ya era goleada, el sexto del Hueso se convirtió en escándalo, y lo celebró como todo un rockstar con los brazos al cielo. Sin embargo, los atlistas rosados se relajaron sobre los minutos finales, y los gladiadores recortaron la diferencia con el gol de Duque, que fue el 6-2 definitivo. Esa fue la goliza del semestre, superando por mucho a la inmensa mayoría de cotejos de la apertura, cuyos marcadores favoritos eran todas las combinaciones posibles de ceros y unos. El penúltimo compromiso fue en el Jalisco ante los Xolos, donde la victoria era más que necesaria para no bajar del segundo escalón general y evitar así el repechaje. Sin embargo, la escuadra fronteriza le dio una cachetada al elenco coquista, que perdería su cuarto y último partido del torneo regular. Fue al 33 que Tijuana se adelantó con la diana de Mauro Manotas a pase de Lucas Rodríguez, que dejó sin oportunidad de reacción a Camilo Vargas. Atlas intentó responder con el fogonazo del peruano Santamaría, solo que el derechazo pasó por un lado y se fue de largo. Al 50 Jairo quedó solo con el marco frente a él, no obstante se le durmió el gallo y la saga expulsó la esférica. Empezaron los segundos 45 minutos con la Furia intentando por derecha y por izquierda. Osiel Herrera prefirió terminarla él en vez de cederla para Quiñones, por lo que el gol que emparejaba se perdió con todo y el berrinche del colombiano. Por ahí del 66 Torres sacó el cañón que reventó el poste y luego Reyes lo imitó estrellando el mismo palo. Aunque apestaba a gol rojinegro, los de la Perla Tapatía se desconcentraron en la línea baja y a una de las poquísimas llegadas del Xolaje le cascaron el 2-0. Gracias a la diana de Eric Castillo. Pese a la derrota con Tijuana en la 16, Atlas ya se había calificado de forma directa, por lo que relajados y muy tranquilos se enfrentaron la última jornada ante unos Gallos Blancos, que eran penúltimos de la general. Vargas andaba equivocando gacho en el achique, sin embargo Jonathan Dos Santos le pegó chueco y se salvaron los rojinegros. El Stitch Angulo por poco hace un autogolazo. Luego Márquez se atrevió de media distancia, pero no tuvo suerte, y la redonda salió por encima del marco queretano. Más tarde Barbosa reventó la horquilla y el Hueso Reyes hizo lo mismo, pero a balón detenido. Después de un pequeño bache donde no hubo grandes sorpresas, el invitado especial de la noche llegó al Jalisco. Eso cuando Quiñones prolongó el tiro de esquina y Furch nomás dio el pase a la red para poner el 1-0. Que significó su sexta celebración del torneo. Nos acercamos a los instantes finales con Julián probando de derecha a Ricardo Díaz. El guardameta consiguió rebote, pero la posición de Reyes, que también la prendió con rencor, solo que no fue gol porque Díaz se repuso rápidamente. Se disputaba el agregado cuando Trejo se puso el vestido de luces por la banda derecha, quitándose rivales a discreción. Luego se internó al área y pateó a portería para vencer al cancerbero, que alcanzó a tocarla, pero no a evitar el gol. Con 95 minutos en el reloj, el colegiado decidió pitar confirmando la victoria del Atlas,
que culminaba la fase regular del torneo con un balance más que positivo, con 8 triunfos, 5 empates, 4 derrotas y una segunda posición general, además de ser el equipo menos goleado, con solo 10 tantos en contra. Después de varias semanas de descanso por la fecha FIFA y el repechaje, los rojinegros conocieron a su rival, el Monterrey. Los dirigidos por el Vasco Aguirre fueron una aplanadora en el repechaje y con un contundente 4-1 acabaron con el todavía campeón Cruz Azul. A pesar de llegar como sublíderes de la competición, los zorros jugarían la liguilla con la bandera del underdog, ese equipo que no era considerado entre los candidatos al título, el que eventualmente iba a caer, el que todos daban por muerto antes de cada encuentro. Con ese elegante uniforme blanco, las margaritas alinearon a su mejor y básicamente su único cuadro, repitiendo en todas las líneas a los hombres de confianza. Como si se tratara de las tablas de multiplicar, Furch repitió por enésima vez la peinada Quiñones, que no fue más veloz que el altísimo Andrada y se escapó la primera. Aquella noche el arquero argentino tendría mucho trabajo. El que también se puso a chambear fue Camilo, que olfateó el pase filtrado y a una mano le robó al sorprendido Maxi Meza. El ex de Boca le copió la buena actuación a su colega, achicando con oficio a la llegada de la jirafa. Cerca del pitido intermedio, Esteban salió a cortar una bola con la rodilla de frente e hizo trizas a Jairo, que quedó maltrecho sobre el césped, aunque no pasó a mayores. Luego de una primera mitad con pocas emociones, se esperaba que el local abriera el cerrojo atlista, que mantenía la ecuanimidad esperando su momento. Sin embargo, Rayados demostró que bajo la dirección de Aguirre solo podían en momentos de alta angustia, como en esa final de Conca Champions que ganaron al América semanas atrás. Parecía que mientras no se fueran abajo en el marcador, todo estaría bien. Meza exigió una falta en una corrida en diagonal que terminó en el guante de Vargas, y después llegó la anotación de Funes Mori, que sin embargo fue anulada por un claro fuera de lugar. Monterrey ya era más, pero fue hasta el 72 que tiraron a puerta. Fue el Toro Jansen, que cañoneó con máxima potencia, pero el arquero de amarillo supo escupir. Atlas echó hacia atrás y la espectacular plantilla norteña se hizo valer, solo que Sebastián Vegas cabeceó mal una que parecía muy clara. El del pelo oxigenado Quiñones batalló bien la pelota y se ganó la injustificada pechada de Andrada, que primero se llevó de frente a Moreno. Rocha le pegó con un periódico mojado y Julián no se quedó atrás, pero luego el Neymar colombiano regaló el peor disparo de toda su vida. En la última jugada del partido, Camilo no despejó correctamente, y luego en su disparo Vegas discutía una mano, aunque el VAR y el árbitro decidieron que hasta ahí llegaba el partido de ida. Un encuentro poco espectacular, de lo peor que tuvimos en la fiesta grande, pero que entregaba cierta ventaja a la nación atlista, que recibiría en el Estadio Jalisco el partido de vuelta. Las gradas semivacías tardaron muy poco en encender las gargantas, celebrando con todo el primer gol del partido. Otro que también se esfumó en segundos, luego de que el asistente levantara el trapo para indicar que siempre no. Dentro del área Torres vio botar un balón riquísimo y seguro se imaginó marcando un golazo, pero acabó con la pelota en las nubes, su cuerpo rodando en el pasto, exigiendo un penal igual de inexistente que su anotación. Poco después llegó una jugada inverosímil. Barbosa trazó una diagonal que Reyes bajó correctamente. Luego se perfiló para disparar de zurda y Aguirre se le atravesó en el camino. El pie izquierdo del lateral se estrelló con el muslo del ex de Pachuca, en lo que parecía que era nada. No obstante, César Arturo Ramos Palazuelos señaló tímidamente al punto penal. Esa imagen se viralizó en todas las redes sociales y despertaría un sentimiento generalizado en la afición mexicana, del que este narrador nunca había sido testigo: el antiatlismo. De inmediato se encendieron las alarmas de robo, de ayuda, de corrupción y de manejos oscuros. Curiosamente, nadie pensó en lo obvio, en lo evidente, que el árbitro cometió un error grosero y que el VAR lo respaldó, pero nada más. El ojiazul Furch no se detuvo a analizar nada de esto y con mucha concentración ejecutó su disparo, haciendo bailar las redes con un tiro al centro de la portería. Al minuto 40, Ponchito González, uno de los 3 mejores mediocampistas del campeonato, remató con furia un buen centro. Pero mejor fue el cancerbero de la academia, que atajó a 2 manos. En el complemento, la obligación era para el equipo con una de las plantillas más caras del continente americano. Charly Rodríguez lo intentó con un derechazo cerrado al que Vargas le metió tremendo jab. Luego Jansen tuvo una de zurda, pero cruzó demasiado y se lamentó embarrándose del sudor. Quiñones encontró una a buena altura, mas cabeceó pésimo. El que sí halló su premio, una espectacular campaña, fue el capitán Ponchito, que se lanzó de palomita para cabecear como Marco Van Basten en un centro perfecto. Desafortunadamente, el defensa rojinegro le estrelló el cráneo y le removió los sesos, impidiéndole celebrar el golazo. Y peor aún,
continuar en la batalla. Maxi Meza cobró una pelota parada que amenazaba con envenenarse, pero no alcanzó a bajar, para fortuna de la Furia. Luego el colombiano número 33 hizo la acrobacia más futbolera de todas, pero fue mala y acabó en saque de meta. El resto del juego fue de trámite, con Monterrey intentando jugar un fútbol que no supieron practicar en todo el año, y Atlas defendiendo con todo su ventaja obtenida. Los ánimos explotaron en el complementario por culpa de Vergara, que se puso como loco y provocó a medio mundo. Suplentes, titulares y colados se empujaron como en el patio de la secundaria, pero terminó en nada, como casi siempre. Si eres un fanático del fútbol femenil mexicano, pero nunca has encontrado un lugar que concentre toda la información que necesitas conocer, te invito a suscribirte a Cancheras, el primer canal de YouTube dedicado exclusivamente a las noticias de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y de sus embajadoras en el extranjero. Encuentra el link en la descripción de este video. Fue en 2004 la última vez que un equipo atlista había llegado a una semifinal, en donde los Pumas los eliminaron para luego concretar el bicampeonato. Es decir que 17 años después lograron repetir en la antesala por el trofeo de liga. Y qué mejor escenario que ante la misma UNAM, que llegaba después de una seguidilla de partidos de locura. Primero le remontaron al Cruz Azul, para no variar, en lo que fue el mejor enfrentamiento de toda la campaña regular. Después arrasaron a Toluca en la Bombonera, jugando como la naranja mecánica. Y cerraron su frenesí acribillando al América en el Estadio Azteca, con 3 asistencias inéditas de Alan Mozo. Una vez más el fútbol parecía decirnos que Atlas iba a caer, que la marabunta universitaria se los iba a comer crudos y que hasta ahí llegaría su buena participación, pero la espada del rojinegro estaba forjada con una aleación distinta, dura, filosa, ligera y mortífera. Las gradas del Estadio Olímpico pintaron este curioso y bonito escudo puma, con sus cuerpos y las luces de los móviles, aprovechando el lleno relativo, ya que la terrible violencia del pasado ha provocado unos espacios que no pueden ser ocupados para evitar enfrentamientos. Triste, por supuesto. La cancha estaba manchada por las líneas del emparrillado en que jugaron los equipos de fútbol americano universitario, aunque todo indicaba que el césped no estaba afectado. La primera de peligro fue para Furch, que giró tarde la cabeza y no conectó el centro del hueso. Fabio Álvarez se combinó bien en medio campo, pero como en todo el torneo falló a la hora final. Fue entonces que Atlas tomó las riendas del juego, presionando y manejando la pelota a placer, maniatando al local y acercándose poco a poco al área de Talavera, en lo que el elenco de Lilini trataba de despertar con un toque de Juan Dineno en la orilla del área chica. La jirafa le bajó otro balón a Quiñones, que volvió a pedalear en el aire, solo que ahora le faltó potencia y dirección. Cuando parecía que nos íbamos al entretiempo con las donas en el marcador, Furch hizo la suya y el balón le llegó al espacio. Sin un atisbo de duda, saltó con su pie izquierdo a colocarlo en el lugar correcto y luego con su botín colorado pateó a portería, inutilizando el lance de Talavera. Un golazo en toda la extensión de la palabra que removía los corazones azul y oro. Todavía Pumas tuvo un contraataque muy interesante, pero Saucedo se volvió a nublar. Sin embargo, Jorge Isaac Rojas vio una falta que nadie supo explicar, ni siquiera el videoarbitraje, que lo mandó a llamar para que reconsiderara su decisión. Ya de vuelta, Diego de Oliveira hizo su único buen pase de todo el partido, pero Santamaría se atravesó atento en el camino del delantero argentino, que se lamentó una vez más. Otra vez Álvarez quiso definirla con la calidad que amerita su dorsal, pero pateó peor que si trajera el 354. Después vimos un par de testarazos infructuosos de ambos equipos y un regular intento de Barbosa que contuvo Talavera. Al 87 llegó otra diagonal al centro del área. Nuevamente el peruano se anticipó a Dineno y tocó la pelota antes que el hombre, que se sobaba el raspón en la cabeza. Esa no fue la última. Todavía Meritao se encontró una de frente al marco, pero se la saboreó tanto que Camilo achicó rápidamente y ya no le dio tiempo de dirigir, perdiéndose la del empate. El nazareno vestido de rosa silbó el final de las acciones, por lo que el ganador de la serie se iba a definir una vez más en el coloso de la colonia Independencia. Este 5 de diciembre, el recién inventado antiatlismo explotaría con todo en una jugada que marcó esta liguilla. Coca claramente no le movió a su once inicial, y ya se conocía desde el pelo hasta la punta de los pies y que jugaban de memoria. Andrés Lilini requería ganar por 2 goles, pero le volvió a tener confianza al gigantesco brasileño y a su número 10, que porta sin honor una camiseta histórica para la UNAM. El 9 tapatío tuvo un remate bien aguado, aunque se salvó por estar en posición adelantada. Después Julián Quiñones se lanzó como tren para empujar el centro de Torres, pero se pasó de largo y se reventó contra el vertical, además de llevarse un patín involuntario de Talavera.
Furch filtró perfecto al mismo Jairo, que le bailoteó a la saga y tiró raso, pero el veterano guardameta le dijo que no. Barbosa también le caló, aunque la cruzó de más. El dúo ofensivo atlista se volvió a combinar de forma elegante, convirtiendo en figura al capitán de los Pumas, que desde que llegó al club no ha hecho más que ser el mejor de todos, aunque las lesiones ya no lo respetan. Luego Liras alcanzó a revolver para expulsar el tiro de Julito. El asedio era total, pero ni el pinchurriento disparo de Reyes, ni el contrarremate de Santa María, y tampoco la chilena de Rocha fueron suficientes para sustituir el 0 con el 1. Los vestidos de blanco y dorado tuvieron la primera con el remate de Diogo, que pareció bueno, hasta que vimos la toma de atrás. El segundo tiempo llegó con un Quiñones que la mandó de 3 dedos un poquito más tarde de lo necesario, y Julio César no pudo empujar a gol. Otra vez los Pumas pudieron hacer el primero, pero ninguno de sus 3 atacantes alcanzaron ni a rozar el balón. 20 segundos más tarde falló el hombre que no debía fallar, ese bastión rojinegro que parecía de hierro, pero que demostró ser humano. El veterano Chispa Velarde sacó un disparo potente, pero que parecía fácil para la categoría de Vargas. No obstante, el internacional cafetalero regaló un rebote perfecto para Juan Ignacio Dineno, que se lanzó pocas milésimas de segundo antes que Angulo, y le fue suficiente para empatar el marcador global. Gracias a Camilo, los Pumas parecían revivir, saliendo de las cenizas de su propia miseria, luego de 166 minutos, donde recordaron la triste realidad de su torneo, que terminaron en el 11º puesto de la tabla, y que unas cuantas tardes de buen fútbol los llevaron hasta ese punto. Todo apuntaba a que la UNAM podría ser el segundo en los últimos 15, pero parecía injusto que el Atlas se fuera así, derrotado en urgencia y sin mucho merecimiento, sobre todo porque lo pudieron ganar con buen tiempo. Pero además porque falló el otro hombre que no debía fallar. Julito se saboreó el potente centro de su capitán, en lo que planeaba cómo mandarla a guardar, pero sus piernas no le obedecieron y estrellaron el balón en el lugar más complicado, el poste derecho. La jugada te la sabes de memoria. Mozo envió un gran centro por derecha hacia la ubicación de 4 hombres, 2 de cada club, Corozo y Dineno por Pumas, marcados por Santa María y Rocha. Fue el peruano el que saltó sin ver, con el brazo izquierdo estirado y abierto. Su mirada apuntaba hacia el balón, pero su codo hacia la nariz de Juan Ignacio, que entre el empujón de su compañero, el golpe y el balonazo, quedó con esa parte del rostro hecha pedazos. Mientras la sangre corría, el VAR le indicó a Jorge Pérez Durán que tenía que ir a verla. Argumentos había por todas partes. Se podía marcar penal por la imprudencia en el salto, por el evidente contacto y por el líquido rojo que empapaba el pasto del Jalisco. Pero también se podía decir que no había falta, porque Santa María buscaba la pelota sin intención de golpear, con los ojos fijos en la esférica y tocando al argentino con un impulso natural, que en cualquier otra parte del campo normalmente no es falta. El árbitro veracruzano con gafete FIFA desde 2014 se decantó por la segunda opción. Tal vez cometió un error, tal vez se dejó desconcentrar por el ambiente, por el estadio, tal vez debió ser penal, o tal vez no, tal vez tomó la decisión correcta. Lo que sí es un hecho es que esta jugada quedará como un precedente permanente para el arbitraje de nuestro país. El partido continuó para ver otra cosa rara, con una tremenda patada del mismo Dineno en el rostro de Angulo. Esto al intentar conectar una chilena en la orilla del área. El medallista olímpico quedaba derrumbado en el césped, mientras Pérez Durán le mostraba la roja al número 9 universitario, en una jugada que recordó la de Mateus Uribe años atrás. Según esto, por pasar del juego peligroso al juego brusco grave. Claramente las reglas son cada vez más difíciles de comprender. Afortunadamente el atlista se recuperó y se puso de pie solo con un raspón, muy a tiempo para escuchar la ocarina del colegiado y una combinación de palabras que no se habían pronunciado en 22 largos años. Atlas estaba en la final del fútbol mexicano. Con tremendísima polémica solo quedaba un resultado. El segundo mejor del torneo le ganó al 11º puesto, el mismo que había jugado a nada y que en 10 minutos quiso rescatar, aunque fuera un poco, pero ya no lo logró. No fuimos más que el rival en los 90 minutos. No nos podemos quedar con una jugada. Nunca encontramos los caminos para hacerlo adecuadamente. No quiero hacer público mis felicitaciones al club por el pase a la final porque es merecido. El país se dividió en 3. Por un lado estaban los nuevos inducidos al club antirrojinegro, que clamaba a los 4 vientos el robo del siglo. Por otro estaban los aficionados a León, que solo se enfocaban en apoyar a la fiera para que consiguiera la 9ª estrella e igualara otra vez al azul. Por último estaba la mayoría, esa que apelaba a la fantasía, a la épica, a la memorable,
Por alguna razón que solo se explica cuando la pasión al deporte se entiende, casi todos los mexicanos, fanáticos de todos colores, se sentían partícipes de la historia atlista, a la que todavía le faltaban 2 capítulos por escribir. Donde sí tuvimos evidencias de la asquerosa mafia que envenena el fútbol fue en las taquillas del Jalisco, donde los reportes indicaban la presencia de revendedores que salían de las filas con fajos de boletos, listos para venderse a precios estratosféricos. Las cosas se encendieron de manera absurda y hasta algún intercambio de balazos se pudo grabar. Eso, señor Miquel Arriola, eso es lo que tiene que terminar de una vez y para siempre. A la ciudad de la piel le importaba muy, pero muy poco la angustia de los tapatíos, así que vistieron con sus mejores galas al estadio Nou Camp, con ganas de acumular una buena ventaja y los llevara tranquilos a la no tan lejana Guadalajara. Bien poquitos atlistas alcanzaron a entrar al recinto, que rugía como fiera observando la previa a la final de ida. En esta ocasión el ejército mexicano fue el encargado de entonar el himno nacional, coreado por los casi 24,000 espectadores presentes. El sonriente Tribilín, Luis Enrique Santander, se preparaba para otra final de liga, esperando no repetir sus errores de hace algunos ayeres, en lo que se tomaban las fotos de equipo. Se entregaron 60 segundos de merecidos aplausos a la memoria del histórico Alfredo Moreno, y entonces comenzó el partido. La primera de riesgo fue en la banda, en donde Barbosa se ganó la amarilla por un resbalón que se convirtió en patada sobre Meneses. A Furch se le escurrió la trucha apenas por unos cuantos centímetros. Poco después el argentino parece encontrarse con una buena, pero la dejó botar demasiado y ya luego no la pudo contactar. La que ya no perdonaron fue al minuto 11, cuando Barbosa sacó de manos y el balón le llegó al hueso, que de derecha la mandó a guardar, aprovechando el desastroso descuido en la saga. Otra vez la polémica llegó a la liguilla del fútbol mexicano, y es que Diego Armando ejecutó su catapulta pisando la raya, pero con los dedos de los pies apenitas adentro del campo. La regla suena que es muy clara, aunque el mundialista Armando Archundia nos hizo dudar. Correcto, el saque de banda tiene un pie sobre la línea, puede tocarla total o parcialmente como lo hace, plantar los 2 pies en la tierra. Cuando va a ejecutar el saque de banda, planta los 2 pies y viene desde atrás. El saque de banda es correcto. A ver, ahí la vemos. Sea como fuera, el gol contó y con eso se prendió todo. Con Raúl Orbañanos narrando de malas el partido en Fox Sports, nos tuvimos que devorar un relato absolutamente localista, que encontraría su catarsis minutos después. Una jugada en contra de Rocha recordaba la del partido anterior, pero poco se reclamó. Coca se paseaba en silencio con gesto adusto, para luego gesticular en italiano una falta sobre su centro de ataque, misma que parecía ser para amonestación. Después del gol, Atlas se replegó, buscando contener el poderoso ataque leonés, al que le costaba montones penetrar. Muy pronto en el partido, el colombiano Andrés Mosquera se tironeó de forma terrible, y aunque intentó seguir, terminó saliendo del campo y se despidió de la gran final. Unos instantes después de su cambio, la fiera contragolpeó a toda velocidad. La pelota le llegaba a Jan Meneses, que decidió peinar para Dávila. El número 7 se perfiló y con un riflazo brutal hizo un gol de antología, que compite por ser de los mejores de la Apertura 2021. El empate era justo hasta ese momento, pero la visita quería ser incómoda y arrancarle más sufrimiento a los panzas verdes, cosa que lograron al 44 con un disparo de Jairo Torres que Rodolfo Cota mandó a tiro de esquina. El que también hizo ruido fue Tecillo, que condujo de pura zurda para acomodarse y patear con la misma, aunque un poco más abierta de lo que le hubiera gustado. Nada más ocurrió. Ambos conjuntos se fueron a tomar un break y luego de él volvieron por el pequeño túnel para retomar sus posesiones de batalla. La primera fue al 52, aunque el ángel del gol no supo cómo centrar, pero la que indicaba quién iba a tomar la iniciativa fue la de Meneses, que se inventó una folia seca que abolló el travesaño. Este niño alentaba desde los hombros de su padre, sin saber que en la media hora restante todavía le faltaba ver otras 3 anotaciones. Quiñones la bajó como rey, pero la definió como plebeyo. El que sí se puso la corona en su lugar fue el emperador Julio César, que otra vez dejó botar un par de veces el balón y casi vertical le metió todas las agujetas de su bota izquierda, rompiéndole el arco en 2 al tercer portero de la selección nacional. Otro más para la lista de obras de arte futboleras. Coca ya le daba descanso a su equipo titular, pensando seguramente en el partido de vuelta, aunque acá todavía faltaban 15 minutos. Lo que no vio venir el técnico argentino fue el segundo fatal error de su gran referente. Otra vez el chileno Meneses se probó de media distancia y otra vez el cancerbero del Atlas entregó un rebote de novato, indigno de su grandísima temporada. El ecuatoriano Mena confirmó ser el hombre de la liguilla, clavando su 5º gol de la fase final y volviendo a empatar el partido. Este atlista quería apoyar a los suyos, pero luego volteó a ver y descubrió que sus pocos compañeros del mismo amor estaban agüitados por la igualada parcial. El recién ingresado Abella le metió el codo a Meneses y esa sí se consideró de amonestación, pero fue la siguiente jugada la que dinamitó la final.
Ulises Dávila se internó en el área por enfrente del cansado Aldo Rocha, que toqueteó a su rival en un atisbo de abrazo, con lo que el chileno salió volando a lo Arjen Robben. Pudo ser o no ser, pero al menos funcionó como un paliativo para aplacar las vociferaciones en redes sociales. El infalible Ángel Mena no iba a fallar el de la remontada, por lo que de pata zurda firmó el resultado final, que hizo vibrar a la chamacada y a toda Guanajuato, que sonreía feliz por dormir victoriosa. Diego Coca perdía así su tercer partido directo ante Ariel Holland, con quien se enfrentó en la Liga de Argentina. Con 2 errores garrafales en partidos consecutivos para Camilo Vargas, todo el club rojinegro tendría que trabajar en su fortaleza mental rumbo al partido de vuelta, tan solo 3 días después. El domingo 12 de diciembre por la mañana se dio a conocer la muerte de Vicente Fernández, un artista de larguísima trayectoria que impactó de muchas maneras en la cultura nacional, futbolero de toda la vida, aunque viviendo sus últimos años envuelto en escándalos. Claramente la transmisión de TUDN estaba empapada de recuerdos del tapatío fanático de las Chivas, pero también de una evidente preferencia por los zorros, y mencionando apenitas que León jugaría una final. Palabras de Trino, Danilo Zorro, César Andrade y otros exjugadores del Atlas se engalanaron la previa, acompañadas por el tifo no tan bonito, pero gigantesco, y que presumía la única gloria rojinegra, el antiguo trofeo y el año en el que lo consiguieron. El que sí estaba bellísimo era el mundialista Estadio Jalisco, repleto de gente que pagó entre 5,000 y 16,000 pesos en taquilla, pero probablemente el triple en reventa. Todo por ver si su equipo era capaz de cerrar con broche de oro una campaña cuasi perfecta. Las expectativas generadas por la espectacular exhibición entregada en Guanajuato eran gigantescas. Era tanta la emotividad en el ambiente que pocas cosas podrían fallar. El director técnico Diego Coca se tomó un mate mientras repitió la alineación de memoria en el vestidor. En el arco saldría vestido de amarillo Camilo Vargas. En la central pararon Anderson Santamaría y Hugo Nervo, mientras que por las laterales correrían Jesús Angulo y Diego Barbosa. Hueso Reyes y Jairo Torres complementarían el ataque por las bandas, dejándole la recuperación al canterano Jeremy Márquez y al excelso capitán Aldo Rocha. Adelante no había otro par más que Julio Furch y Julián Quiñones. Los jóvenes aficionados al Atlas en la tribuna mostraban orgullosos las fotografías de aquellos que les inculcaron el amor al rojinegro, pero que tristemente no tuvieron vida suficiente para verlo campeón. El dorado balón impreso con los escudos y la fecha aguardaba estático, cerquita del otro protagonista, el trofeo que por supuesto jamás había sido grabado con el nombre de los zorros del Atlas. Las mascotas caricaturizadas de ambos equipos se extendieron sublimes sobre el rectángulo verde, enmarcadas por una explosión de pirotecnia en el fondo. Al tiempo que los 22 futbolistas y el cuerpo arbitral hacían la entrada triunfal, la fiesta en Guadalajara ya traía vuelo, por lo que el protocolo se disfrutó como pocas veces. El niño leyó sus palabras, la bandera de México dijo presente, y a Pati Cantú le dio por cantar el himno nacional con otra entonación muy a lo gringo. La formación leonesa solo contaba con 3 mexicanos, así que los demás se dedicaron a guardar respeto, mientras los 6 del Atlas cantaron a todo pulmón. Todavía se dejó volar un globo blanco y se entonó Volver, Volver, en homenaje al Chente, que se despidió de este mundo a los 81 años. La mesa estaba servida, las fotos estaban tomadas, el bar estaba disque preparado, las charlas ya se habían platicado y el público estaba más que animado. Con este inmejorable e irrepetible ambiente, comenzaba la primera final de vuelta de todos los tiempos que ha recibido el Estadio Jalisco con Atlas fungiendo como equipo local. Apenas al minuto 4 se acercaba León, pero se detuvo el juego por un petardo humeante, en otro absurdo de la afición que sigue sin entender de qué se trata el fútbol. Julián Quiñones tendría 4 oportunidades de gol. La primera fue en un cruce de Reyes que el colombiano apenas sí rozó, pero no desvió, asustado quizá con la arremetida de Cota. A Furch lo tumbaron en la sonrisa del área y el Gato Ortiz entregó una inservible ley de la ventaja, en lo que Mena se presentó con recorte y disparo. Al 15 Camilo amenazó con irse de paseo. Dávila lo vio de reojo y con furia disparó hacia primer poste, fallando por muy poco. Afortunadamente para la fanaticada Margarita, esa fue la última sombra de duda para su portero. Luego una jugada muy extraña, Mena le metió un cabezazo accidental a Angulo, que se quedó un buen rato tendido de dolor. Parecía que su mejilla izquierda era un imán de golpazos. Quiñones bajó el balón entre brazo y costilla, pero su centro se fue de largo. León tenía la bola dentro del área, pero Vargas la rescató y sacó de la chistera un extraordinario despeje que le botó de frente a Quiñones. El del tinte de cabello rojinegro quiso definir como genio por encima de Rodolfo, aunque tuvo muy mala suerte porque se fue a estrellar en el poste derecho. Esa fue la segunda. En esa misma jugada volvieron a tumbar al centro delantero y Reyes pidió mano. No se dejó amedrentar por el cocodrilo tumbado detrás de la barrera, para con potencia tirar casi raso.
solo que el experimentado Cota se quedó quieto y amortiguó. León ganó un córner, pero a Fernández y Mena les lanzaron de todo, retrasando el partido. Tal parecía que la gente en ese sector no se enteraba que su equipo estaba perdiendo. El 33 intentó una elástica que terminó en liga barata de papelería, pero se aplaudía el fuego al nacido en Maui Payán. Su tercera chance llegó al minuto 38, ahora con una fantástica diagonal que el velocista no pudo controlar adecuadamente y terminó por perder con un valiente Cota, que se comió la rodilla completa. La conexión infinita del 33 y del 9 fue de la izquierda hacia el centro, aunque Julio César no pudo dirigir el misil que le hicieron llegar. El final del primer tiempo según iba a durar 5 minutos, pero entre jugadores caídos, zafarranchos, saques de manos y puro bla bla bla, el Gato Ortiz nos robó 300 segundos. Cuando las canchas se intercambiaron, llegó la última oportunidad de Quiñones para ser el héroe de la película. Furch se vistió de Iniesta y filtró para el otro sudamericano, que movió la esférica y Cota se lo llevó de frente. Julián quiso saltar para esquivarle, pero no lo logró, y ahí nomás quedó otra jugada que bien pudo marcarse como tiro penal. No obstante, Atlas aprendió a ignorarlo, prefiriendo trabajar por conseguir el balón y dominar la media cancha, empujando muchos centímetros al equipo del Bajío y exigiendo los cortes del futbolista número 30. Al 53 Quiñones retuvo como si se llamara Julio César y trazó hacia atrás para la llegada del hombre del gafete, que de 3 dedos la mandaba pegada al larguero, pero ya saben quién le dijo que no. Cota estaba muy bien, solo que estos rojinegros tienen raza, estirpe y calidad, mucha calidad. En el cobro de esquina la de Gajos botó y le cayó volada a Márquez, quien la mordisqueó, pero para su fortuna le llegó a Rocha, que saltó apenas lo necesario y la peinó para mandarla a guardar. La vibración de la cámara fue solo una pequeña muestra del inmenso furor vivido en las gradas del Jalisco, donde la gente no cabía en sí de tremendísima felicidad. Aldo Rocha enseñó camiseta con leyenda en honor a su difunto padre, algo emotivo, pero que le debió costar una amarilla que nunca existió. Aunque esa decisión no lo fue todo, y es que el antiatlismo reclamó a todo pulmón un posible fuera de lugar, de esos que son completamente irresolubles, ya que no existe una toma perfectamente paralela que permita observar si Rocha estaba detrás del avión. Entonces toca pensar, ¿el capitán atlista realmente tomó alguna ventaja de su posición por esos posibles 10 o 15 centímetros? Queda para el debate. Del Cuchitrín es gol. ¡Gol de Atlas! Dávila quería ver si le compraban otro infumable clavado, en lo que su bien preparado entrenador mandaba a Montes y a Gigliotti a la cancha, confiando en que ambos le ayudarían a llegar a la 9ª estrella. Ambos le fallarían rotundamente. Esta novia, que estuvo un rato acompañada por su pareja, alentaba con algo de melancolía en la mirada. El Puma entró y corrió a rematar, pero no giró la cabeza lo suficiente. La intranquilidad de Holland le estaba arrancando la vida, y Camilo nos enseñó a todos que su confianza estaba de vuelta. Quiñones ya no pudo más, resentido de una lesión de un partido anterior. El jugador más desequilibrante del Atlas en todo el semestre se puso a llorar. Hundido en un mar de lágrimas, el colombiano se retiró del campo, ovacionado por todo el Estadio Jalisco. Tranquilo debe estar, ya que desgastó sus piernas a toda máquina y entregó hasta el último aliento en pro de los suyos. Al minuto 73 Barbosa arrastró la pelota a 200 kilómetros. Se vio tan solo que dudó un instante y cuando disparó el meta leonés ya estaba bien parado. Otro que se metió como cuchillo en mantequilla fue el Hueso, que solo se vio detenido por el mejor futbolista de la plantilla del Club León. Por la misma banda derecha, el recién ingresado Trejo hizo una jugada de clase mundial, rompiéndole la cintura, la cadera, la asiática, los juanetes y hasta las pecas a Osvaldo Rodríguez, para luego disparar directo al travesaño. La redonda rebotó directito a la frente de Saldívar, pero el giro lo traicionó y todo el peso de los 70 años se le metió por las orejas, quitándole la gloria de hacer el gol que arrebataba la 2ª estrella. ¡Madre Santa! ¡Saldívar, Madre Santa de todos los dioses! ¡Increíble! Camilo Vargas detuvo un intento de Elías Hernández y luego quería despejar rapidísimo, lo que Gigliotti impidió, ganándose la amarilla que mucho le iba a costar. León exigió una mano en esta jugada, pero la cámara lenta reveló que nunca lo fue. Al minuto 88 hubo otra más del arbitraje. Mena y Angulo corrían en paralelo dentro del área y sus piernas se enredaron, por lo que el ecuatoriano acabó mordiendo el pasto. En lo que el VAR la revisaba, Saldívar se quería quitar de encima el dolor de su falla, con un izquierdazo de locura que Cota mandó a córner. Toda la banca esmeralda se fue encima del silbante. Meneses se volvió loco y el Gato Ortiz fue corriendo para sacarle la roja. El chileno mentó madres, hizo la seña de dinero en el bolsillo y luego le dijo a alguien que se la pelaba. Y en efecto, porque se fue a aplastar a la banca a reírse como si estuviera en la reta del barrio. La última polémica de esta inundada liguilla fue la 2ª amarilla para el Puma Gigliotti, que repitió esta jugada que vimos varias veces en otros partidos.
Sin duda los criterios estuvieron completamente disparejos, de eliminatoria en eliminatoria. Así se acabaron los 90 minutos. Todo pintaba para que el rojinegro aprovechara el hombre de más y avasallara a su rival. Sin embargo, los hombres de Coca estaban acabados físicamente, mermados de repetir alineación durante casi todos los juegos, y con una banca absolutamente escasa, que no tenía recambios para reavivar el espíritu dentro del campo. Los 30 de alargue fueron como esos rounds finales de una pelea de box igualada, donde ambos rivales están tan agotados que prefieren defender a tope antes de irse al ataque. La gente observaba en tensión y los pocos cánticos que exhalaban ni mi efecto tenían en sus fatigados futbolistas, que no atinaban a hacer bueno el último pase. Camilo jugó bien su área, pero Chalá no supo qué hacer con la esférica, y ya, eso fue todo por los primeros 15. En el segundo tiempo extra entraron Ormeño y Navarrito, en un movimiento doble que parecía ser ofensivo, pero que muy poco iba a lograr. La única que entregó el barbudo veterano fue un gran pase a Hernández, que controló largo y de pronto ya tenía encima al arquero de la selección Colombia, que retuvo la pelota con las yemas de los dedos. El Estadio Jalisco estaba feliz, como lo han estado los últimos 70 años, sin importar ni el resultado ni los modos. Ellos solo están contentos con saberse seguidores de un equipo tradicional, de cepa, de origen. No hubo un solo segundo de añadido. Ortiz pitó y el destino entendió que si tenía que elegirse campeón, sería su modo, en la última instancia que nos puede permitir el fútbol. Después de un muy buen rato de planificación, debate y doble volado, Rodolfo Cota decidió la portería que se iba a usar y quién iba a patear primero. Antes de la tanda empezaron a llegar imágenes muy conocidas y que recordaban otra que ocurrió 22 años atrás, como este abrazo de los jugadores de banca con su entrenador. Abrió Elías Hernández, un veterano de 1000 batallas con el equipo de la Fiera. De derecha hizo una fintita y cruzó. Un adelantado Camilo voló, pero ni con el pasito de más alcanzó a llegar. Uno de los pocos buenos laterales que tenemos en este país se perfiló de zurda con muy poca distancia. Con carácter tiró a poste derecho y apenas alcanzó a esquivar la mano izquierda del portero, que pudo cambiar todo. Se puso frente a la pelota otro de esos extraordinarios carrileros que nunca tuvo su merecida oportunidad en selección nacional. Con ese look de náufrago y un suspiro de angustia, tiró de parte interna muy anunciado, para que Vargas limpiara el primero de los 2 errores que casi sentencian a su escuadra. Era turno del capitán Rocha, futbolista con una gigantesca calidad, pero sobre todo despliegue físico, que entregó todo de sí para llegar hasta ese preciso instante. No obstante, quiso asegurar su tiro con demasiada potencia y mucha colocación, solo que la cruzó un poco de más y la mandó al palo izquierdo. Más imágenes volvían a la memoria, con Fabián Stay fallando contra Urubey Cabuto y Daniel Osorno reventando el travesaño. Esto no podía ser casualidad. El ángel del gol hizo patente que es un magnífico cobrador de penales, engañando al colombiano de pata zurda. A continuación caminó Saldívar, que se armó de un valor que pocos podrían tener, luego de fallar esa a bocajarro. Sin embargo, demostró grandes hechuras, reventándola de gajos a la derecha de Cota, que todavía la alcanzó a tocar, pero no pudo expulsar. El festejo de Saldívar lo dice todo. William Tecillo, nacido en Barranquilla y compañero de Vargas en la tricolor, se postró con mucha calma para engañar al guardameta. El muchacho Christopher Trejo tenía una mirada firme, resoluta. Su número 28 nada representaba, pero luego de vencer a Cota festejó con la imagen que acababa con cualquier tipo de coincidencia, porque así mismo fue que el jovencito Rafita Márquez celebró en el ya muy lejano 1999. Solo que hubo una diferencia. Esta vez no fue Hernán Cristante el que atajó el último disparo del rival, esta vez fue Camilo Vargas, que al mismo costado que se lanzó el histórico arquero argentino en aquella tarde en Toluca, acabó con el intento del Chapito Montes. La gloria no podía ser para otro, un delantero que lo dio todo por sus impuestos nuevos colores, que los absorbió como pocos, que cumplió como nadie. Con experiencia y tranquilidad corrió de frente para golpear la pelota y abatir así al fantástico Rodolfo Cota. ¡Atlas! 70 años se dicen en menos de un segundo, pero representan una inmensa cantidad de cosas, empezando por vidas humanas. En ese periodo de 7 décadas murieron miles y miles y miles de personas que nunca lograron observar campeonar a su equipo. Bisabuelos, abuelos, padres, hijos y hermanos que heredaron una tradición insólita, única, imposible, a prueba del paso del tiempo. En medio tiempo no lo vi, porque estuvo a punto de darme un infarto, pero nomás metieron el primer gol y como resorte me levanté. Ahorita no me duele nada, porque él
tiene un escudo del Atlas en su tumba, me dijo Pepito. Y miren nomás la sonrisota que tiene. Una tradición que permite ver aficionados al Atlas de 50, 40, 30, 20 y hasta 10 años de edad. ¿Por qué? Porque alguien que nunca ha visto a este equipo lograr nada se atrevería a aficionarse con tan tremenda pasión. La respuesta es una fecha que quedará ahí, eterna. 12 de diciembre de 2021. Después de 70 años de angustia, después de 22 años de la última generación de oro, después de una pandemia, después de un torneo en la miseria y otro más en cuartos de final, después de un envidiable subliderato, después de la polémica, después del empate global, después de los tiempos extra, después de la falla del capitán, después de la tajada del arquero y hasta el último tiro penal. A lo Atlas, a lo Atlas, a lo Atlas. Vargas, Nervo, Santamaría, Angulo, Barbosa, Rocha, Márquez, Reyes, Torres, Furch, Quiñones, Coca y compañía se han consagrado de la única manera en que su equipo lo sabe hacer y se han convertido en una majestuosa leyenda del fútbol mexicano. ¿Crees que el arbitraje influyó de manera definitiva en este campeonato? ¿Tú eres de la nueva ola anti-Atlas o solo defiendes la justicia deportiva? ¿Qué opinas del nivel de juego alcanzado por los pupilos de Diego Coca? ¿Crees que ganaron el título merecidamente? Y por último, ¿cuánto tiempo crees que pase para que veamos la tercera estrella del club rojinegro? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un enorme like y compártelo con tus amigos futboleros, en tus grupos de WhatsApp y en tus grupos de Facebook, para que disfruten de ese trabajo que hicimos durante toda la madrugada. Y si no estás suscrito, anímate a hacerlo, para que conozcas a todas las leyendas del fútbol mexicano.